las jornadas de movilización, de despliegue de toda la maquinaria Carabobo, de la maquinaria patriótica, a todos quienes han acompañado a lo largo de estos últimos días, especialmente a la gente de Maturín, Monagas, de Guarena en el estado Miranda, de Cabimas en el estado Zulia. Hoy ya están desplegadas las fuerzas patrióticas en Barinas, en Portuguesa y en Cojedes para llevar adelante el esfuerzo de llegar a Caracas el jueves 4 de octubre con la más grande movilización que se haya visto en la ciudad capital. Hoy comienza la ofensiva final de las fuerzas revolucionarias encabezadas por el comandante presidente Hugo Chávez de Sabaneta a Miraflores. Hoy el presidente se va a desplazar entre los estados Barinas, Portuguesa, luego en Cojedes, mañana Yaracuy, Lara, el miércoles Carabobo, Aragua, para finalmente llegar a la ciudad de Caracas el día jueves 4, donde vamos a plenar 7 avenidas del centro histórico de la ciudad capital, de la cuna de la Revolución Bolivariana, de la cuna del libertador Simón Bolívar, para demostrar que la fuerza acumulada a lo largo de estos 13 años de Revolución Bolivariana, y no solo la fuerza en términos de cantidad, sino la fuerza en términos de conciencia, de moral y de mística de nuestro pueblo, se va a manifestar este jueves como preludio de la movilización perfecta, de la maquinaria perfecta, del despliegue perfecto que vamos a hacer el 7 de octubre para garantizar la victoria perfecta. Vamos a garantizar lo que ya lo dicen las calles, las encuestas, todas las percepciones. Chávez gana el 7 de octubre. Ahora nos toca convertir esa pasión que hemos desbordado a lo largo de estos 3 meses ya, y especialmente de los últimos días, en un esfuerzo organizado, consciente y disciplinado, para que cada patriota se convierta en un voto a favor de Chávez, que es un voto a favor de la revolución, que es un voto a favor del socialismo, que es un voto a favor de nuestro derecho y de nuestro futuro como pueblo, de la independencia y de la soberanía. Nosotros estamos empeñados en lograr la victoria perfecta, la más amplia victoria, que sirva además como antídoto frente a los intentos de desestabilización, frente a lo que ha sido una práctica reiterada de los sectores de oposición de no reconocer los resultados electorales cuando estos son favorables al pueblo, a la revolución. Por eso la tarea, compañeros y compañeras, que tiene cada uno de ustedes, compatriotas, camaradas, los miembros de las unidades de batalla Carabobo, los jefes de patrulla en todo el territorio nacional, en este momento, a partir de este momento, mucho de la ventaja importante con la cual vamos a obtener la victoria del 7 de octubre para el comandante presidente Hugo Chávez depende de su disciplina, de su conciencia, de su capacidad de organizar, de su capacidad de liderazgo, de su capacidad de convencer, de su capacidad de motivar, de su capacidad de emocionar a todos los habitantes de su comunidad, para que ese amor que sienten por Chávez, esa gratitud que sienten por Chávez por haberlos incluido, por generar una sociedad de iguales y de condiciones para el acceso a todos los derechos para todos los venezolanos y venezolanas, se convierta en un voto a favor de la patria, un voto a favor de nuestra familia, de nuestro pueblo, un voto a favor de Chávez, que es la garantía de que eso siga ocurriendo. Y en contrario, reflexionar muy en serio lo que ha sido denunciado por el propio presidente Chávez y por el comando de campaña Carabobo a lo largo de estos meses. Hay una agenda oculta, que ya no es oculta porque se ha develado incluso por los propios elementos de la oposición. Una agenda destinada a restaurar el neoliberalismo en Venezuela. Ese neoliberalismo que nosotros comenzamos a resistir hace 23 años en la ciudad de Guarenas, donde estuvimos el sábado, y felicitamos a toda la organización 27 de febrero por esa extraordinaria muestra de apoyo que le dieron al comandante presidente Hugo Chávez, al igual que Cabimas, Maturín. Esa resistencia, que luego se convirtió en victoria en diciembre de 1998, cuando colocamos a uno de los nuestros en Miraflores, al comandante Hugo Chávez, a nuestro líder, tiene que ratificarse este 7 de octubre en conciencia organizativa, en voto mayoritario, en voto fervoroso y consciente a favor de la defensa de nuestros derechos y contra el paquetazo neoliberal. Especialmente quiero dirigirme a los sectores profesionales, a las clases medias, que fueron víctimas, tanto como los sectores populares,
A los sectores populares se les excluyó del derecho a la educación, a la salud, a la alimentación. A los sectores medios y profesionales se les expropió el derecho a tener vivienda, el derecho a tener acceso a créditos para la vivienda. Y los que lo tenían fueron expropiados literalmente de sus casas, fueron echados con sus familias. Habitantes como de urbanizaciones como Nueva Casarapa, en Guarena, Villa Heroica, La Isabelica, Las Brisas, estoy hablando ahora de Carabobo, de Mariara, de Guacara, saben de qué estamos hablando. Muchos de ellos perdieron sus casas en la década de los 90, en la década de los 80, producto de las cuotas balón, de las cuotas indexadas. Y esa situación fue revertida cuando el comandante Hugo Chávez llegó a Miraflores, con la actuación de los poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, que actuaron para impedir que fueran desalojadas centenares de familias. Y luego la Asamblea Nacional con mayoría bolivariana y el presidente Hugo Chávez, a través de leyes habilitantes, fueron desarrollando un cuerpo legislativo que ha hecho que más de 50.000 familias, jóvenes, casi todos jóvenes profesionales, hayan adquirido vivienda propia a lo largo de estos 13 años de revolución bolivariana. A ustedes, que hoy gozan de condiciones preferenciales para pagar la hipoteca de su apartamento, de su vivienda, yo quiero leerles solamente un párrafo del programa, compañero, por favor, del programa de la MUC, del programa de la mesa de la ultraderecha, el que está en la página web, de la mesa de la ultraderecha, el firmado por el candidato de la derecha. A usted, joven profesional, familia, lea el artículo 351 de ese programa, léalo completo, es largo, pero se refiere ese capítulo a la banca privada, y dice que este gobierno, o sea, el gobierno de Chávez, y eso sí es verdad lo que aquí dice, ha incrementado su participación directa en el sistema de condiciones privilegiadas por las asimetrías existentes en la regulación, ha eliminado el mercado de valores y dirige la colocación de una altísima proporción de la cartera bruta de la banca al crédito hacia sectores considerados, imagínense ustedes, considerados prioritarios por este gobierno, por medio de las llamadas gavetas crediticias. Ustedes saben cuáles son esos sectores, uno de ellos el inmobiliario, la adquisición de vivienda, otro de ellos el sector agrícola, otro de ellos el sector turístico, otro de ellos el sector industria. Entonces ellos dicen considerados por este gobierno. Si para una sociedad no es importante que la familia tenga una vivienda digna, que se produzcan alimentos, que se desarrolle la industria, que se fomente el turismo, entonces ¿qué es importante para esta gente? Para ellos es importante la acumulación de dinero, de capital usurero, especialmente de la banca. Esto que pareciera impolítico, escribirlo en un programa de gobierno, ¿por qué se escribe? Porque esa candidatura ya está hipotecada. Son los banqueros y los grandes banqueros, los banqueros prófugos los que financian esta campaña del Majunche. Por lo tanto, ellos tienen que plasmar aquí su compromiso con la banca privada, de desmontar el sistema de protección que la revolución bolivariana y el comandante Chávez han logrado para proteger a las familias clases medias, para proteger a los productores agrícolas, para proteger a la pequeña y mediana industria. Fíjense que dice más adelante en el 352, además ha orientado otros recursos hacia las actividades favorecidas por el gobierno, siendo un ejemplo el uso del encaje para financiar la construcción de viviendas. Ellos se oponen a que parte de la cartera hipotecaria sea dirigida, de la cartera bancaria sea dirigida a la construcción de viviendas para las clases medias y para los sectores populares. Y finalmente en el 353 dicen, tales medidas pueden dificultar a la banca cumplir a cabalidad sus responsabilidades en la intermediación financiera y en la prestación de servicios financieros. Y más adelante dicen la necesidad de flexibilizar gradualmente, claro, todo un discurso para hacer potable este paquetazo neoliberal. Pero en el diagnóstico está claro que se trata de desmontar el sistema de legislación que ha protegido a las clases medias. Y fíjense una cosa, una familia hoy, con las leyes revolucionarias que ha dictado el presidente Chávez, que ha promulgado el presidente Chávez, bien sea por la habilitante o bien sea aprobadas por la Asamblea Nacional, una familia hoy, para adquirir un apartamento promedio,
tiene un plazo de 30 años, 360 cuotas mensuales. Eso gracias a las leyes que ha promulgado el comandante presidente Hugo Chávez. Tiene una tasa de interés fija entre 6,19 a 9% durante los 30 años. La banca privada no le puede variar a usted la tasa de interés, ¿no? Aporta un inicial del 30% del precio de la venta, que no puede ser alterado como era alterado por la estafa inmobiliaria. Eso quedó ahora prohibido, absolutamente alterar el precio de la venta. Y queda restando 430.500 bolívares. Este es un apartamento promedio de 600.000 bolívares, ¿no? El monto de la cuota mensual es de 2.633 bolívares, fija por 30 años. O sea, usted en este momento que compró un apartamento en Valencia, en Guarenas, en Guatires, en Los Teques, y es una familia que tiene un ingreso familiar de 7.525 bolívares, y su apartamento costó 600.000 bolívares, va a pagar por 30 años una cuota fija de 2.633 bolívares. Porque aquí hay una revolución, porque aquí hay un modelo socialista, porque aquí hay un presidente como Hugo Chávez, que tiene el coraje de poner en cintura a los grandes capitales para protegerlo a usted, joven profesional que compró su apartamento, jubilado que compró su apartamento. Si aquí no hubiese un presidente independiente que no le debe nada, porque Chávez no ha recibido recursos de los banqueros para sus campañas, no tiene compromisos con ellos, puede imponer estas leyes para protegerlo a usted, familia. Si aquí no existe un modelo socialista, si aquí no existe un presidente independiente de cualquier poder económico, como lo es el comandante Chávez, si aquí vuelven nuevamente los títeres de la oligarquía a ponerse en Miraflores, como está escrito, y vuelvo a decirle, busquen hoy y este fin de semana y estos días antes de ir a votar, busquen en el programa de la MUP estos artículos que les dije, 351, 52 y 53. Y concluyan que de allí lo que se va a proceder es a desmontar lo que ellos llaman las gavetas preferenciales, porque son inviables para la banca, para quienes lo financian, para quienes son los verdaderos actores detrás de la candidatura Majunche. Si eso pasara, si elimináramos esas leyes y volviéramos a las tasas de libre mercado, donde los bancos imponen cuáles son los intereses y no el Estado para proteger a la mayoría nacional, ustedes se reducirían los 30 años a 20 años. La tasa de interés actual del mercado es de 29%. Si no hubiese tasa preferencial, usted tendría que pagar a 29% anual, ¿no? Tendría entonces su cuota mensual, que en este momento es de 2.600 bolívares, pasaría a 11.000 bolívares. Y usted, familia, tiene 7.000 bolívares de ingreso. No pudiera pagarlo. Perdería el apartamento. Entonces, dense en cuenta a quién tienen que tenerle temor ustedes. Es a la burguesía, es al sistema financiero mandando nuevamente. Porque el sistema financiero y la banca privada pueden existir, pero lo que no pueden hacer en una sociedad democrática es imponerle sus condiciones a la sociedad. No pueden imponer condiciones que despojen a la familia, al joven profesional recién casado, al jubilado que invierte sus recursos. No pueden imponerle unas tasas usureras. Y eso solo se logra en una revolución y con un presidente independiente de cualquier poder. Yo solamente quiero dejarle esa reflexión a las jóvenes familias de las clases medias, profesionales que han adquirido apartamento y vivienda gracias a las leyes revolucionarias, a los jubilados que han invertido el esfuerzo de su trabajo a lo largo de estos últimos años, a que piensen en su familia, en su propiedad, pero más allá, piensen en la patria, piensen en lo que hemos logrado a lo largo de estos 13 años y que lo que nos falta por lograr, que todavía nos falta mucho por lograr en materia de seguridad, de servicios, etcétera, solo podrá ser logrado si aquí sigue habiendo una revolución y si aquí sigue habiendo un presidente que no sea títere de los poderes económicos nacionales e internacionales. Eso solo lo garantiza que Hugo Chávez siga en Miraflores. Por eso el 7 de octubre tiene que ganar Chávez. Y finalmente, convocarlos a ustedes y a todo el pueblo venezolano a celebrar este jueves la victoria del 7 de octubre, la victoria que vamos a construir, que hemos venido construyendo, no en los últimos días, a lo largo de los últimos 20 años, con esfuerzo, con resistencia, con sueños, con esperanza, con derrotas, con victorias, pero sobre todo con mucha moral y con mucha mística,
vamos este jueves a plenar estas 7 avenidas: la Urdaneta, la Baral, las Fuerzas Armadas, la Universidad, la México, la Lecuna y la Bolívar, que desde esas avenidas todos los sectores sociales, estudiantes, motorizados, campesinos, productores, indígenas, profesionales, técnicos, mujeres, obreros, se oiga un solo grito: Chávez gana el 7 de octubre. Ese es el compromiso para seguir teniendo patria, para seguir construyendo una sociedad donde quepamos todos con igualdad de condiciones. Vamos pues el jueves 4 de octubre a plenar Caracas como preludio de lo que va a suceder el 7 de octubre, como lo dijo el comandante Hugo Chávez. Nuevamente, como lo hemos sido a lo largo de estos 13 años, seremos invictos, como fueron invictas las tropas bolivarianas dirigidas por el libertador Simón Bolívar aquel 24 de julio de 1821 en Carabobo. El 7 de octubre seremos invictos en toda Venezuela para seguir construyendo la patria grande. Los esperamos el jueves 4 de octubre en Caracas y los esperamos en el Balcón del Pueblo el 7 de octubre para celebrar la hermosa victoria, una de las más hermosas victorias que haya tenido la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Inicia la ronda de preguntas. Ivamir Mora, Radio del Sur. Buenas tardes, vicepresidente. Tengo 3 preguntas específicas. La primera sería, ¿cuál es la evaluación que hace el Ejecutivo Nacional ante los últimos eventos registrados en el Sistema Eléctrico Nacional y cuáles son las acciones que ya se están tomando al respecto? La segunda sería, ¿a qué hora iniciará la movilización de la maquinaria política del partido para la jornada electoral del próximo domingo? Y luego de terminada la jornada, ¿habrá alguna concentración en el Balcón del Pueblo? Y la tercera sería, ¿cómo avanza el abordaje del 1×10 en el estado Miranda de cara a las presidenciales? ¿Y cómo se perfila el andamiaje para las regionales en las gobernaciones en diciembre? Bueno, en primer lugar, sobre el tema del sistema eléctrico, es bien sabido el conjunto de problemas estructurales que tenía nuestro sistema eléctrico nacional, y a pesar del gran esfuerzo que hemos hecho de inversión, no hemos podido alcanzar una creciente demanda de consumo eléctrico, producto de un país en crecimiento económico, de un país en construcción de vivienda, de expansión de vivienda, en un país donde se están expandiendo las industrias, donde se están expandiendo los sistemas de transporte masivo que funcionan con electricidad, y existe una situación de vulnerabilidad tanto en la generación, cada día menos en la generación, ahora más en la distribución, que el enemigo bien conoce, porque entre otros ellos fueron los responsables de esas vulnerabilidades, y que aprovechan lo complejo del sistema eléctrico, donde un accidente y una falla tienen una línea imaginaria casi que imperceptible, ¿no? De manera que nosotros hemos confrontado fallas eléctricas, pero también hemos confrontado sabotaje, y lo hemos demostrado. Que la prensa lo invisibilice, que intente banalizarlo, que intente ridiculizarlo, pero se han picado cables, se han incendiado torres eléctricas, se han colocado artefactos de metal sobre los cadenas, cabillas, sobre los sistemas de tendido eléctrico para generar su super electrificación y entonces generar la sobrecarga en las subestaciones. De todo eso ha habido a lo largo de los 2 últimos años y especialmente en esta semana. Frente a eso estamos alerta, hemos desplegado la protección en las subestaciones, la respuesta rápida para corregir las fallas o los sabotajes que se presenten para que el impacto sobre la población venezolana sea el menor, pero en todo caso es una batalla permanente, así como es la batalla contra el desabastecimiento, contra la inseguridad. Son problemas estructurales sobre los cuales el adversario político cabalga, promueve, magnifica, y sobre los cuales nosotros cada día tenemos que tener más conciencia para ser más eficientes en la solución de sus problemas, pero también para la denuncia y para que nuestro pueblo, por encima de esas dificultades, asuma, como lo ha asumido con conciencia, como lo hizo durante el sabotaje petrolero, que primero es la patria, que primero es la defensa de nuestro futuro, que
primero es la defensa de lo que hemos logrado, de lo que hemos conquistado en cuanto a igualdad de condiciones para acceder a derechos fundamentales como la educación, la vivienda, la salud y el empleo digno. Finalmente, el tema de la maquinaria, vamos a movilizarla desde primeras horas de la madrugada, 4 de la mañana, tocará la Diana Carabobo. La movilización debe ser desde primeras horas de la mañana. Todo nuestro mayor esfuerzo, todo el esfuerzo patriótico tiene que consolidarse en las primeras horas de la mañana para garantizar la victoria y con ello la estabilidad política del país una vez que el Consejo Nacional Electoral en horas de la noche lea los resultados o cuando así lo estime conveniente o necesario. De manera que estar preparados para la movilización desde primeras horas de la madrugada, votar con mucha fuerza antes del mediodía para tener ya la victoria en nuestras manos desde primeras horas del día 7 de octubre. Y respecto a lo regional, lo importante ahorita es el 7 de octubre. Después veremos. Lo importante es garantizar la continuidad de la revolución, la profundización de la revolución, la independencia y la soberanía, y eso solo lo garantiza que Hugo Chávez siga en Miraflores. La próxima pregunta, Noris Argot, de Noticias 24. Buenas tardes, vicepresidente. Tenemos dos preguntas. Una con respecto a las dos concentraciones que se dieron el día de ayer, tanto la del presidente Hugo Chávez como la del candidato Enrique Capriles Radonsky. Hace minutos estaba el candidato de la oposición dando una rueda de prensa para los medios privados y decía que su concentración superó con creces la del presidente Hugo Chávez. Incluso Leopoldo López daba una cifra de alrededor de 1 millón de personas en la avenida Bolívar el día de ayer. En principio, pues quisiéramos saber, ¿qué opina el Partido Socialista Unido de Venezuela con respecto a estas dos concentraciones? ¿Cuál es el balance que se puede sacar de esta movilización? También queríamos saber exactamente cuáles son las avenidas que va a llenar el presidente Hugo Chávez el jueves en su cierre de campaña. También cuántas personas estiman ustedes que asistirán a esta concentración. Y por último, a estas alturas, a tan solo 6 días de las elecciones, ¿cuál es el balance que hace el PSV con respecto a esta campaña electoral? ¿Qué aciertos y qué fallos consideran que se han cometido desde la oposición y desde el oficialismo con respecto a esta campaña electoral? Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros esa avenida Bolívar la hemos llenado 20 veces con el comandante presidente Hugo Chávez. Y no solo la avenida Bolívar, hemos llenado hasta 4 avenidas simultáneas, la Lecuna, la México, incluyendo la avenida Bolívar. Hemos marchado desde el Parque del Este, de manera que aquí en materia de movilización yo creo que hay un registro histórico claro de que nunca se había producido. Además, el chavismo es un fenómeno de masas que se ha caracterizado por su movilización a lo largo de 13 años de revolución, su movilización para celebrar, su movilización para motivar a las batallas y su movilización para defender la revolución a lo largo de estos 13 años. Y en todas hemos salido victoriosos, ¿no? Y respecto a las cantidades, bueno, si el malandrín de Leopoldo López, ese fue el mismo que dijo que habían ganado el simulacro, ¿no? Con 80%. ¿Qué credibilidad puede tener? Quien además es uno de los agentes de la violencia permanente por parte de la oposición. De manera que nosotros, como te ratificaba, vamos a llenar la avenida Urdaneta, la Baral, las Fuerzas Armadas, la Universidad, la México, la Lecuna y la avenida Bolívar. La vamos a llenar. Y si ellos dicen que metieron 1 millón, bueno, nosotros meteremos 10 millones, pues. Los que van a votar el 7 de octubre. Si aquí se trata de dar cifras hacia lo loco, bueno, 10 millones los que van a votar por Chávez el 7 de octubre van a plenar el centro de Caracas. Respecto al balance de las campañas, yo creo que ya a estas alturas eso se medirá el 7 de octubre. Nosotros estamos seguros, como lo expresaba anteriormente, de la conciencia de nuestro pueblo. Para nosotros la campaña electoral no son 3 meses, ni es un festín electoral, ni es un balance de marketing, quién tuvo el afiche más bonito, quién logró la mayor concentración o la menor concentración. Es un acumulado de fuerza histórica. Yo te diría, esta campaña, como lo ha dicho el presidente muchas veces, tiene 200 años. Primero de una victoria que fue traicionada en 1830 y después una larga resistencia. La revolución federal liderizada por Zamora, el intento nacionalista de Cipriano Castro, la lucha contra las dictaduras de Juan Vicente Gómez, luego
el espíritu del 23 de enero otra vez traicionado, como en 1830, y la resistencia heroica de los hombres y mujeres que se fueron a la lucha armada, luego el resurgir de la lucha popular a partir del 27 de febrero de 1989, la lucha heroica de toda una generación de estudiantes, de obreros, de campesinos, de indígenas contra el neoliberalismo, de manera que para nosotros este balance no es de 3 meses, sino de una larga lucha de resistencia, de construcción, que nos llevó a colocar a nuestro líder, al líder del pueblo venezolano en Miraflores desde 1998. Y Chávez no se va a ir de Miraflores, porque el pueblo no se va a ir más nunca del poder. De manera que ese es el balance que yo te digo, un balance de victoria. Después de tanta lucha, de tanta resistencia de nuestro pueblo, tenemos 13 años de victoria en victoria, y el 7 de octubre va a ser la ratificación nuevamente de ese esfuerzo extraordinario que ha hecho nuestro pueblo por tener una patria independiente, una patria soberana, donde quepamos todos en igualdad de condiciones. La siguiente pregunta, Oscar Morfes, de YBKE. Sí, buenas tardes. ¿Cuál será la respuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela en el caso de que la derecha desconozca los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral? Gracias. El pueblo venezolano va a salir a defender su decisión. Va a salir en las condiciones en que el adversario plantee la batalla. Nosotros esperamos que el adversario participe. Aquí hay una democracia, cada día más profunda, más plena, más auténtica. Se tiene derecho a estar en contra de este proyecto, se tiene derecho a votar contra este proyecto, pero lo que no se tiene derecho es a desconocer los resultados de la mayoría del pueblo. Nosotros, en primer lugar, las fuerzas políticas que acompañan al presidente Chávez, no solamente el Partido Socialista, todos los movimientos sociales agrupados en torno al gran polo patriótico, los partidos aliados, vamos a defender la victoria del pueblo el 7 de octubre. Pero más allá de las fuerzas políticas, el Estado venezolano sabrá imponer, como lo ha hecho el presidente Chávez, con autoridad democrática, en el marco de la Constitución y la ley, la estabilidad política y la paz de Venezuela. Que ni se atrevan a intentar un proceso de desestabilización, porque serán repudiados, incluso por la mayoría de sus bases, de quienes lo acompañan, de las bases opositoras, porque nadie quiere ver a Venezuela ensangrentada, nadie quiere ver a Venezuela sometida a un proceso de fragmentación, de desgarramiento civil. Todo el mundo quiere ir a unas elecciones con alegría, con entusiasmo, y la mayoría del pueblo va a votar por Chávez, va a votar por seguir teniendo una patria, y quiere que se le respete los resultados. Creo que eso es lo que debe imponerse en una sociedad democrática. Por último, Verónica Chacón, de BTV. Buenas tardes. Yo quería hacer 2 apreciaciones específicas. El día de ayer, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y también los rectores salieron pues asegurando y respaldando que el proceso electoral del próximo 7 de octubre estará blindado. ¿Cómo evalúa el Partido Socialista Unido de Venezuela, además, la participación de los miembros de mesa quienes se han capacitado para la jornada electoral por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela? Y el día de ayer también salió a la luz una conversación telefónica entre Enrique Capriles García, padre de Enrique Capriles Radonsky, y un empresario quien estaba ofreciendo dinero para la campaña. ¿El Partido Socialista Unido de Venezuela se pronunciará al respecto? ¿Se dará algún tipo de acción por parte del PSV? Mira, bueno, en primer lugar, yo creo que ya está claro, y por eso el alerta que hacíamos a quienes puedan estar en este momento debatiéndose acerca de quién votar o por quién no votar, ¿no? Ya es evidente que esa candidatura es una candidatura que tiene dueños, que está hipotecada a banqueros, ya vimos todos los aviones que se usan y de quienes pertenecen, ya hemos visto de dónde provienen los recursos de esa campaña, recursos ilegales por lo demás, ¿no? Nosotros, como lo hemos hecho como partido, solamente vamos a seguir insistiendo en alertar, en que cada persona reflexione. Si quiere nuevamente volver a la etapa donde los presidentes de la República tenían dueños, donde antes de tomar una decisión tenían que llamar a los dueños de los bancos o a los dueños de la empresa tal o de la empresa cual,